Forzado a casarse, de Bárbara Cartland, capítulo 4. Cuando despertó, Gita yació pensando en lo que había sucedido la noche anterior. Todo había sido muy emocionante. La cena había sido en un hermoso comedor decorado por Adam, con los muebles y sus nichos llenos de estatuas de dioses griegos. La conversación fue tan inesperada como la habitación. Gita había pensado que se sentiría torpe y campesina, y esperaba no tener nada que decir a los elegantes amigos de Lord Locke. Perry, sin embargo, estaba a su izquierda. Inmediatamente comenzó a hablar sobre caballos, mientras que Lord Locke, del otro lado, pronto se les unió. Debido a que el único interés disponible para Gita en The Hall eran los caballos, no solo los amaba, sino que también había leído sobre ellos. Seguía todas las carreras que aparecían en los periódicos y había aprendido la historia de las carreras a través de los tiempos. Eso fue fácil porque la biblioteca de su padre había sido trasladada a la casa de su abuelo y contenía una gran cantidad de libros sobre cría. Hubo otros sobre el desarrollo de los caballos de tiro, desde las carreras de carros en la época romana. Por lo tanto, le resultó fácil hablar sobre el tema, y sabía qué carreras clásicas había ganado Lord Locke. Ahora empezaba a darse cuenta de lo preocupados que estaban todos los hombres de la fiesta por este deporte en particular. La lectura de Gita no se había limitado a un solo tema. Su madre había estado muy interesada en las religiones del Oriente. Su abuelo materno, a quien conoció de niña, había sido un gran viajero. Había visitado países donde pocos hombres blancos habían puesto un pie y había escrito meticulosamente sus aventuras. También había escrito sobre sus impresiones y todo lo que había encontrado de interés en sus viajes. Debido a que su letra a veces era casi ilegible, Gita la había copiado con su letra clara y fluida. Disfrutó haciéndolo porque cada palabra que transcribió parecía tan apasionante. También estaba especialmente interesada en la guerra con Napoleón, y esto se debía a que su padre había estado en el ejército. Había leído todos los libros que se habían publicado sobre el duque de Wellington y Napoleón Bonaparte. Así que tenía mucho de qué hablar con sus compañeros de cena masculinos. Hasta que terminó la cena, nunca pensó en sí misma ni en su apariencia, ni pensó en que se esperaría que fuera tímida. Pero cuando las damas dejaron a los caballeros en su puerto y se dirigieron al salón, se volvió muy consciente de la princesa Zuleika. Lord Locke había dejado una cosa clara antes de la cena. Como estaban escasos de damas, las que estaban allí tendrían que dispersarse alrededor de la mesa. Le pidió a la princesa que se sentara en el otro extremo frente a él. Sus ojos oscuros parpadearon y fue como si se diera cuenta de que él estaba deliberadamente excluyéndola de estar cerca de él. Pero ella no pudo negarse. En cambio, Lord Locke tenía a un lado de él a la muy atractiva segunda esposa del Lord Teniente. Aparentemente, después de un matrimonio sin hijos, estaba tratando desesperadamente de engendrar un heredero. Era obvio que muchos de los otros invitados que venían de las casas vecinas pensaban que era extraño que Gita, una niña, estuviera sentada al lado de su anfitrión. Sabía perspicazmente la razón por la que él la había puesto allí. Era que quería inculcarle a la princesa Zuleika la importancia del secreto que él le había confiado. Gita no era tan tonta como para no darse cuenta de que la princesa estaba enamorada de Lord Locke, y obviamente consideraba que él le pertenecía exclusivamente a ella. Se dijo humildemente que él estaba dispuesto a ayudarla como una deuda de gratitud, ya que su padre le había salvado la vida. Pero sus afectos no podían dejar de ser cautivados por la exótica belleza de la princesa. Ella pensó, por lo tanto, que era extremadamente valiente y muy caballeroso de su parte protegerla a expensas de hacer las cosas incómodas para él. Solo se preguntaba por qué, siendo tan buenos amigos, él no le decía a la princesa la verdad. Luego pensó que probablemente era prudente no confiar en nadie, ni siquiera en una amiga tan cercana como la princesa. Ninguna mujer podría resistirse a transmitir un secreto tan sensacional a otra persona. Realmente no se podía confiar en ninguna mujer que no hiciera una historia intrigante sobre Lord Locke, pagando una deuda de honor de una manera tan extraña. Con un pequeño suspiro de alivio, Gita pensó que nadie sabría la verdad hasta que muriera su abuelo. Y eso significaba que ella estaría a salvo. Al menos, hasta que eso sucediera, Vincent y Jonathan debían estar lejos de su mente.
Cuando sus primos supieran que Lord Locke ya no la protegía, podrían perseguirla por su fortuna. Para entonces, sin embargo, estaba segura de que ya habría hecho planes. Estaría con alguien que pudiera tratar con cazadores de fortunas y tal vez también con otros perseguidores no tan obviamente desagradables. Cuando las damas llegaron al salón, donde se habían encontrado antes de la cena, la princesa le habló a Gita por primera vez, después de haberla ignorado deliberadamente cuando Lord Locke los había llevado a ella y a Perry al salón. Un buen número de la fiesta de la casa ya estaban reunidos allí. Había 2 damas extremadamente atractivas que fueron presentadas a Gita como Lady Compton y la condesa Blackstone. La habían mirado de arriba abajo de una manera casi desdeñosa, y obviamente la consideraban una pueblerina sin importancia. Después de la presentación no hicieron más esfuerzos por volver a hablar con ella. Los invitados de las casas vecinas expresaron su sorpresa al ver a Gita. Desde la muerte de su madre, había estado viviendo sola en una virtual reclusión, y por lo tanto, ella era casi una extraña para ellos. Solo Lady Wakefield, que era un poco mayor que las demás, dijo con franqueza no disimulada: «Después de toda la animosidad entre tu abuelo y el anciano Lord Locke, nunca pensé verte aquí en Locke Hall». «Estoy un poco sorprendida de estar aquí», respondió Gita, «pero felizmente el abuelo ha aceptado que es ridículo seguir peleando sobre Monkswood». «Me alegra oír eso», dijo Lady Wakefield, «pero si la enemistad ha terminado, ¿de qué hablaremos en el condado?». Era seguro, pensó Gita, que sería un tema de conversación, al menos por el momento. Más tarde oyó a Lady Wakefield decirles a 2 de los invitados de Lord Locke que los 2 ancianos se habían enfadado durante años. Ella reiteró lo divertido que todos habían encontrado su ira y su odio mutuo. Cuando regresaron al salón después de la cena, Gita pensó que sería una buena idea hablar con Lady Wakefield. Estaba acercándose a ella cuando la princesa se le acercó. Ya no podía ocultar la ira y el odio en sus ojos, y sus labios rojos se torcieron de una fea manera cuando preguntó: «¿De dónde viene, señorita Sullivan? ¿Y por qué no había escuchado hablar de usted antes?» «Vivo al lado», explicó Gita. «La herencia de mi abuelo y la de Lord Locke marchan juntas». «¿Y realmente crees que estás en condiciones de casarte con alguien tan guapo y tan atractivo como su señoría?». Casi pareció escupir las palabras a Gita, quien sintió que su corazón comenzaba a latir tumultuosamente. Al mismo tiempo logró responder en voz baja: «Como se le ha informado, cualquier arreglo que haya entre nosotros es un secreto». Bajó la voz mientras hablaba e indicó que pensaba que la princesa estaba siendo indiscreta. Por el momento, las otras damas no pudieron escuchar su conversación. Entonces la princesa se acercó un paso más a ella y dijo: «Si crees que puedes quitármelo, te equivocas. Él es mío, ¿entiendes? Mío. Si intentas interponerte entre nosotros, lo lamentarás. Lo lamentarás». Las palabras transmitían una amenaza no disimulada. Fueron pronunciadas con un ligero acento que podría hacer que la voz de la princesa fuera seductora, pero ahora era innegablemente intimidante. Gita se sintió temblar. Entonces se dijo a sí misma que no tenía por qué tener miedo de esta mujer. La princesa estaba, por decirlo menos, comportándose de una manera muy poco femenina. Levantando la barbilla, Gita pasó deliberadamente junto a ella y cruzó la habitación hasta donde estaba sentada Lady Wakefield en un cómodo sofá. Mientras lo hacía, era consciente de que la animosidad de la princesa vibraba tras ella. Era casi como si le hubiera disparado una pistola desde atrás. Lady Wakefield estaba más que dispuesta a hablar con Gita. «Al encontrarte aquí esta noche me da vergüenza no haberte invitado a mi casa desde la muerte de tu madre, pero a decir verdad, todos tenemos un poco de miedo de tu abuelo, y nos damos cuenta de que no recibe visitas». «El abuelo está muy enfermo», le dijo Gita, «y por supuesto estuve de luto hasta el verano». «Ahora que vas a salir de nuevo», continuó Lady Wakefield, «puedes venir a almorzar conmigo. Dentro de 2 semanas algunos jóvenes se quedarán conmigo, así que daré una cena y después podrán bailar». Hizo una pausa y agregó: «Tal vez puedas persuadir a Lord Locke para que se una a nosotros». Había una expresión en los ojos de Lady Wakefield que le dijo a Gita que ella consideraría una pluma en su gorra el tener a Lord Locke como su invitado.
Después de un momento, como si no pudiera retener su curiosidad por más tiempo, Lady Wakefield preguntó: ¿Hace mucho que conoces a Lord Locke? Si es así, parece extraordinario que se hayan conocido, considerando la guerra que se ha desatado entre sus dos familias durante tanto tiempo. Gita estaba lista para esta pregunta y respondió: Ambos tenemos un gran amor por los caballos. Oh, por supuesto, exclamó Lady Wakefield. Deben haberse encontrado cazando. ¿Y quién podría resistirse a admirar los animales de los establos de Locke, que siempre son magníficos? Cuando los caballeros se unieron a las damas, Gita había logrado evadir muchas preguntas de las otras damas del grupo. Estas incluían a la esposa del Lord Teniente, quien obviamente había encontrado a Lord Locke extremadamente atractivo y había aprovechado al máximo el estar a su lado durante la cena. Sin embargo, todo el tiempo Gita fue consciente del odio de la princesa. Debido a que era muy sensible a las vibraciones de otras personas, podía sentir los ojos de la princesa sobre ella. Pensó que eran como brasas ardientes que se abrían paso hasta su carne. Un poco más tarde sintió que era hora de que se fuera. Lord Locke la acompañó hasta la puerta. Le dijo con una voz que solo ella podía escuchar: «Estuviste espléndida. Mañana tengo que ocuparme de mi fiesta en casa, pero te veré en algún momento de la tarde». Gita le sonrió. Cuando iba a su casa en un cómodo carruaje, pensó en lo maravilloso que era. Fue maravilloso de su parte haber accedido tan fácilmente a su sugerencia de un compromiso. «Estoy segura de que fuiste tú, papá, quien le puso la idea en la mente», dijo en su corazón, y el que persuadió a Lord Locke para que aceptara. Hizo una pausa antes, con un toque de miedo en su voz. «Ahora solo tengo que convencer a Vincent y a Jonathan de que no tienen ninguna esperanza de hacerse con el dinero del abuelo a través de mí». Tenía la idea de que no sería tan fácil como parecía. Pero cuando se fue a dormir, trató de pensar solo en Lord Locke. Podía verlo montando su magnífico semental negro sobre los altos. Quería agradecerle una y otra vez por su amabilidad al rescatarla de sus primos. Cuando se despertó a la mañana siguiente y se vistió, solo deseó que Lord Locke pudiera estar con ella. Sabía que se asustaría cuando le dijera a Vincent y a Jonathan que ella estaba comprometida con él. Bajó las escaleras y la casa parecía muy oscura y silenciosa, especialmente después de la charla y las risas en Locke Hall. Pesados paneles de roble cubrían la mayor parte de las paredes, y los grandes muebles de caoba bastante feos y los retratos de sus antepasados hacían que todo pareciera sombrío. Las cortinas con borlas pesadas impedían que la luz del sol pasara a través de las ventanas. En contraste, las habitaciones de Locke Hall habían estado iluminadas con la luz no solo de los candelabros de cristal, sino también de las paredes blancas resaltadas en oro. Los techos pintados decorados como Gita había aprendido por famosos italianos eran muy diferentes a todo lo que había visto antes. Todo acerca de Lord Locke era inusual, se dijo a sí misma. Era tan magnífico como sus caballos. Entonces vio a su primo Vincent entrar por la puerta principal. Debe haber estado muy ansioso por obedecer la convocatoria de su abuelo, y él por lo tanto habría pasado la noche con un amigo o en una posada de posta. Iba vestido como de costumbre con un estilo dandy. Su abrigo cortado en un estilo exagerado, con las puntas de su cuello por encima de su corbata blanca, demasiado altas. Miró sus labios delgados y apretados y su nariz grande y altanera. Sus pequeños ojos de cerdo estaban demasiado juntos. Ella sintió repugnancia por él. «Buenos días, Gita», dijo con la voz altanera con la que habitualmente se dirigía hacia ella. «Supongo que el tío Robert aún no ha bajado». «No, es demasiado temprano para él», respondió Gita, «y de hecho te estaba esperando para más tarde». «Deseo hablar contigo a solas», declaró entonces. Gita sabía que eso significaba que tenía la intención de proponerle matrimonio. «Me temo que tengo algo importante que hacer», dijo rápidamente, «así que tal vez podamos hablar cuando el abuelo baje». «Dije que deseaba hablar contigo a solas», respondió Vincent con insistencia. «Ven al salón ahora». Gita trató de pensar en alguna excusa. Como era mucho más joven que sus primos, estaba acostumbrada a obedecerlos.
Mientras intentaba frenéticamente encontrar las palabras para excusarse, Vincent la tomó del brazo. La condujo con firmeza por el pasillo hasta el salón, con sus paredes rígidas y sus muebles tapizados en damasco oscuro. A menudo le había hecho pensar a Gita que parecía una funeraria. Cerró la puerta detrás de él y Gita dijo rápidamente: «Quiero esperar hasta que el abuelo baje para darles mis noticias». «¿Noticias? ¿Qué noticias?». Caminó hasta la chimenea para hablar. Estaba pensando, Gita estaba convencida, que quería representar una figura fina de hombre. Sus pantalones color champán se ajustaban a su piel y sus pulidas botas Hessian tenían 2 borlas doradas que colgaban de la parte delantera de ellas. Se dio la vuelta cuando llegó a la chimenea. Él la inspeccionó casi, pensó, como un sultán inspecciona a una nueva adición a su harén. Podía leer sus pensamientos y estaba segura de que él estaba pensando eso, que ella no era de ningún modo de su gusto. Sin embargo, la fortuna que heredaría de su abuelo sería para cubrir su multitud de defectos. «Preferiría que el abuelo estuviera aquí para decírtelo», dijo Gita en respuesta a su última pregunta. Sintió que su voz sonaba pequeña e insegura, y que ella misma no parecía más convincente. «¿Qué puede tener que decirme el tío Robert que no puedas decirme ahora?», preguntó Vincent. «De hecho, prefiero estar preparado». Gita no habló y después de un momento afirmó en un tono irritado: «Deja de comportarte de esa manera ratonil y explícame lo que ha sucedido desde la última vez que estuve aquí, aunque no puedo imaginar que tenga alguna importancia particular. Solo para mí. ¿Y qué es eso?». Ella respiró hondo. «Estoy comprometida para casarme con Lord Locke». Por un momento Vincent se limitó a mirarla con sus ojos de cerdo. Luego dijo: «No lo creo. El tío Robert nunca aprobaría esa alianza. Una alianza con ellos, ya que los hemos estado odiando durante más de 25 años. El abuelo ha acordado que deberíamos comprometernos, pero no debe ser anunciado hasta que él conozca mejor a Lord Locke». «Nunca había escuchado algo tan escandaloso», Vincent relampagueó. «¿Cómo te atreves a hacerte amigo de una familia que nos ha insultado y deliberadamente trató de robar nuestros bosques? Lord Locke ahora ha renunciado a todos los derechos sobre la madera y le ha prometido al abuelo que será borrado de todos los mapas de la propiedad Locke. Nunca deberían haber sido incluidos en ellos en primer lugar», espetó Vincent, «pero eso es irrelevante. El tío Robert debe estar trastornado si ha accedido a este ridículo matrimonio, y es algo contra lo que lucharé con todos los medios a mi alcance». «¿Y por qué deberías querer hacer eso?», preguntó Gita con fingida inocencia. «Porque tengo la intención de casarme contigo yo mismo», respondió Vincent. «Necesitas a alguien que te cuide ahora que tus padres están muertos, y como mi esposa tendrás protección y además mi nombre, que ya es mío», señaló Gita. «Aunque es muy amable de tu parte pedirme que sea tu esposa, Vincent, me temo que es demasiado tarde. Ya le he dado mi palabra a Lord Locke». Se encontró cada vez más valiente mientras hablaba, pero no estaba preparada para la furia que pareció contorsionar el rostro de Vincent cuando gritó: «No te casarás con Lord Locke. Lo prohíbo. ¿Escuchas? Lo prohíbo absolutamente». Su voz pareció hacer eco en la habitación. Parecía tan aterrador que Gita, que no se había sentado, retrocedió varios pasos. Tenía miedo de que él la golpeara. En ese momento se abrió la puerta y Sir Robert, empujado por Dobson, entró en la habitación. «¿Qué es todo este ruido?», él demandó. Dobson movió la silla de ruedas hasta que se detuvo frente a Vincent. «Puedes dejarnos, Dobson». Sir Robert asintió hacia él. El ayuda de cámara se alejó lentamente, como si no quisiera perderse de lo que parecía una escena prometedora. Sir Robert miró de Gita a su sobrino, y luego preguntó bruscamente: «¿Qué es todo este ruido? ¿Qué quieres decir con gritarle a Gita?». «Si estaba gritando», respondió Vincent, en un tono de voz diferente al que había usado antes, «es porque estoy muy sorprendido, tío Robert, por no decir asombrado, de que hayas dado tu permiso para que Gita se case con un hombre a quien siempre he considerado un archienemigo». «Lo que consideres o no, no tiene importancia», dijo Sir Robert. «Locke puede ser hijo de su padre,
pero ha demostrado ser un buen soldado y tiene varias medallas para demostrarlo. La forma en que habló le dijo a Gita que tenía razón. A su abuelo siempre le había molestado el hecho de que ni Vincent ni Jonathan hubieran tomado parte activa en la guerra contra Napoleón. No puedo entender, dijo Vincent después de un momento. ¿Por qué el hecho de que él sea un buen soldado debería darle el derecho a casarse con Gita? Además, siempre creí que tenías la intención de que ella se casara con Jonathan o conmigo. Bueno, he cambiado de opinión, dijo Sir Robert. Y si Gita se casa con Locke, tendrás que encontrar otra heredera que pague tus extravagantes maneras. No veo por qué debería hacer algo por el estilo, dijo Vincent enojado. Me casaré con Gita, y digas lo que digas ahora, me hiciste creer que tal idea contaba con tu aprobación. Dejaré mi dinero donde me plazca, replicó Sir Robert con fiereza. Lo hice sin la ayuda de muchos parientes quejosos, ¿y por qué su única contribución debería ser ayudar a gastarlo? Creo que eso es lo más injusto, comenzó Vincent. En ese momento se abrió la puerta y entró Jonathan. Tenía un aspecto, pensó Gita, más desagradable que de costumbre. Con una sonrisa halagadora en su rostro, le recordó a un gato de Cheshire que había comido demasiada crema. Trató de vestirse elegantemente de la misma manera que su hermano, y como era más bajo y corpulento, nada le quedaba bien. Ya después de lo que había sido un viaje bastante corto, su corbata parecía arrugada, y sus botas lustradas estaban obviamente manchadas. Gita también siempre había pensado que él no era tan limpio como Vincent. Las manos no solo siempre estaban mojadas y sudorosas, sino que a menudo también estaban sucias. Buenos días, tío Robert, dijo en un tono sedoso y salamero que siempre usaba con el anciano. Qué alegría verte de nuevo, y con tan buena salud. Estoy condenadamente enfermo, respondió Sir Robert, y ya lo sabes. Buenos días, Gita, dijo Jonathan. Qué bonita te ves, tan fresca como las flores en primavera, como dicen los poetas. Deja de balbucear, intervino Jonathan. Vincent, escucha lo que ha pasado, y mira si no consideras que el tío Robert nos ha tratado miserablemente. Jonathan le dirigió a Sir Robert una mirada mucho más aguda que los tonos sedosos de su lengua antes de preguntar: ¿Puedo saber qué ha sucedido en esta encantadora casa, donde siempre estoy tan feliz como en mi propia casa? Es mejor que lo disfrutes mientras puedas, dijo Vincent. Gita se considera comprometida con ese forastero Locke, con quien ningún Sullivan había hablado en más de 25 años. ¿Lord Locke? Jonathan preguntó con asombro. ¿De quién más crees que estoy hablando? Vincent exigió bruscamente. Solo dile al tío Robert que es algo que no debería permitir, y que definitivamente no lo permitiremos. ¿Estás insinuando que me estoy volviendo senil en mi vejez?, preguntó Sir Robert con voz de trueno. ¿Que no me permitirás hacer lo que quiero? Tú, que no has hecho nada desde que saliste de la escuela, pero pides dinero primero a tu padre y luego a mí. Hizo una pausa antes de continuar con furia. No supongas que no soy consciente de que la única razón por la que viniste aquí hace poco tiempo fue cuando de repente quizás te diste cuenta de que podrías hacerte con Gita, que sería mi heredera en cualquiera de los dos casos. Entendí que querías que uno de nosotros se casara con Gita, replicó Vincent, y así mantener el dinero en la familia y asegurar que un Sullivan herede. Sí, eso es lo que yo también pensé, intervino Jonathan. Pensé que cualquiera de nosotros podría casarse con la querida Gita, y esperaba que la dulce cosita me favoreciera. Le dirigió a Gita una mirada que la hizo estremecer. Instintivamente se acercó a su abuelo como si quisiera su protección. Bueno, ustedes dos se han equivocado de caballo, dijo Sir Robert. Gita tiene la intención de casarse con Lord Locke, y aunque no me gusta el establo de donde proviene, al menos no anda detrás de mi dinero como ustedes dos, buitres. ¿Nos estás diciendo en serio, tío Robert?, exclamó Vincent, que no solo estás dispuesto a permitir ese matrimonio para que Gita sea una Locke en lugar de una Sullivan, sino que no tienes la intención de mantener a Jonathan y a mí. ¿Mantenerlos? Ya los he mantenido, y su padre les dejó todo lo que tenía, y si no lo creen suficiente, entonces ese no es asunto mío. Pero tío Robert, nos empobreceremos, Jonathan se quejó.
¿Cómo puedes soportar pensar en tus sobrinos viviendo en la pobreza y teniendo que absorber a nuestros amigos? ¿Y cuál es la diferencia con tu esponja de mí?, preguntó Sir Robert. ¿No crees que no he visto a través de tus esfuerzos por enjabonarme, jovencito, o de la insistencia de tu hermano en que la sangre es más espesa que el agua? Esperó una respuesta. Cuando solo hubo un silencio avergonzado, continuó: No soy tonto, y ustedes dos son cazadores de fortunas. Ahora pueden ir y encontrar una fortuna en otro lugar. Gita tendrá todo lo que poseo, y si les permite vivir en la casa familiar tendrán suerte. Pero no tenemos dinero para mantenerla, se quejó Jonathan. Encuentra algo, haz algo, muévete para variar, gritó Sir Robert. ¿Cómo crees que gané mi dinero? Usando mi cerebro y no confiando en mis parientes que son tan tontos como tú. Su voz tronó cuando agregó: Imbéciles, tontos sin cerebro ustedes dos. No dejaré que mi dinero, se desperdicie, y al menos Locke entiende de la carne de caballo. No confiaría en ninguno de ustedes dos para comprar una mula. El rostro del anciano se había vuelto carmesí mientras despotricaba. De repente, su barbilla cayó sobre su pecho. Parecía tener dificultad para respirar. Esto era algo que le había sucedido antes. Gita sabía que el doctor le había dejado un medicamento especial para que lo tomara cuando esto ocurriera. Rápidamente corrió hacia la puerta y, como esperaba, Dobson estaba fuera. Estaba segura, incluso mientras giraban la manija, de que él se puso de pie y había estado escuchando por el ojo de la cerradura. «¡Las gotas del maestro! ¡Rápido!», ella gritó. El ayuda de cámara se apresuró a entrar en la habitación. Sacó una pequeña botella de su bolsillo mientras lo hacía. Cogió un vaso de la mesa de grog y, llenándola hasta la mitad con agua, midió algunas gotas en él. Luego lo metió en la boca de Sir Robert. Hubo un silencio mientras todos esperaban que las gotas hicieran su efecto. Pero Sir Robert seguía tumbado con los ojos cerrados. Dobson giró su silla para mirar hacia la puerta. «Lo estás matando, eso es lo que estás haciendo», le dijo con voz grosera a Vincent. Luego sacó a su maestro del salón y dejó a los tres primos observándolo. Vincent fue quien habló primero. «Ahora lo hemos perdido todo». «¿Hay alguna posibilidad de que cambie su testamento?», preguntó Jonathan. «Lo dudo», respondió Vincent. «Pero podríamos impugnarlo una vez que él esté muerto». «No te equivoques, Gita. Si lo has persuadido para que te deje todo, te pelearemos en los tribunales. Puedes estar segura de eso». Ella pensó que sus dos primos eran despiadados y despreciables. Después de un momento, Gita dijo en voz baja: «Dejaré que Lord Locke cuide mis intereses». «Ahora mira, niña», dijo Vincent, «escúchanos». «No voy a escucharte», replicó Gita. «Ambos me hacen sentir enferma por la forma en que se comportan. Siempre lo he sabido, que son absolutamente despreciables». Su voz se elevó mientras continuaba. «Vinieron a ver al abuelo solo porque querían su dinero, y ahora les ha dicho la verdad, y espero no volver a ver a ninguno de los dos». Salió de la habitación mientras hablaba. Mientras cerraba la puerta, escuchó a Jonathan decir: «Mira lo que has hecho, Vincent. De alguna manera tenemos que hacerla cambiar de opinión». «Eso es algo que nunca podrán hacer», pensó Gita. Corrió escaleras arriba para averiguar cómo estaba su abuelo. Gita supo más tarde que Vincent y Jonathan se quedarían a almorzar. Por lo tanto, ordenó que le trajeran su propia comida al piso de arriba en su sala de estar, donde comía siempre sola. Entonces, porque quería evitar más altercados con sus primos, caminó por el camino. Tenía la esperanza de interceptar a Lord Locke si venía a visitarla. Él había prometido venir a verla. Miró entre los árboles y por fin lo vio a lo lejos, y sintió un salto repentino de su corazón. A medida que se acercaba, pudo ver el ángulo alegre de la forma en que llevaba su sombrero de copa. Estaba montando el mismo semental negro que había ganado la carrera de obstáculos. Ella supo de inmediato que ningún hombre podía verse más guapo o cabalgar con una experiencia que hubiera encantado a su padre. Él la vio y se quitó el sombrero mientras detenía su caballo. «Buenas tardes, Gita. ¿Has venido a encontrarme?» «Sí. Vine a decirte, antes de que llegaras a la casa, que mis dos primos ya están allí».
La forma en que habló le hizo preguntar: ¿qué ha pasado? Les dije que estábamos comprometidos, dijo Gita con un temblor en su voz. Luego bajó el abuelo y hubo una pelea terrible. Le molestó tanto al abuelo que tuvo una especie de convulsión y tuvo que ser llevado a la cama. Hizo una pausa antes de agregar: Vincent y Jonathan han amenazado con que si el abuelo me deja todo a mí, impugnarán el testamento. Eso es lo que podría haber esperado, exclamó Lord Locke. Desmontó y se puso a su lado. Al mirarla pudo ver que su rostro estaba muy pálido y sus ojos eran más grandes y más asustados que ayer. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. ¿Es demasiado pedirte que te reúnas con ellos? Creo que si te ven, se darán cuenta de que lo que les dije es cierto y que no hay nada que puedan hacer al respecto. Dudo que conocerme les haga cambiar de opinión acerca de impugnar el testamento, dijo Lord Locke, pero estoy perfectamente preparado para hacer lo que quieras de mí. Muchas gracias, mi señor. Caminaron lentamente por el camino. Lord Locke condujo a Hércules hasta que un mozo de cuadra que estaba fuera de la casa vino a ellos y se apresuró a la cabeza del caballo. Entonces, mientras subían los escalones y entraban en la casa, Lord Locke estaba consciente de que Gita estaba realmente asustada. Pensó que era indignante que ella fuera sometida a tal tensión cuando era tan joven y estaba tan sola. Seguramente, preguntó mientras caminaban por el pasillo, ¿hay algún pariente, una mujer mayor, a la que podrías pedir que se quede contigo? Dudo que alguien soportara al abuelo por mucho tiempo, respondió Gita con tristeza, y es muy difícil tener extraños en la casa. Abrió la puerta del salón. Como esperaba, Vincent y su hermano estaban sentados frente al fuego. Obviamente estaban discutiendo qué podían hacer con la nueva situación. Y supuso que estaban esperando y confiando en volver a ver a Sir Robert y luego intentarían hacerle cambiar de opinión. Gita estaba bastante segura de que Dobson no permitiría que nadie se acercara a Sir Robert, y él insistiría en que descansara tranquilamente sin ser molestado. Ahora, aunque tenía miedo, logró aparentar estar a sus anchas. Caminó por la habitación con Lord Locke a su lado. De mala gana, Vincent y Jonathan se pusieron de pie. Pensé, primo Vincent, dijo, que te gustaría conocer a mi prometido, Lord Locke. En su furia, las cejas de Vincent casi parecieron encontrarse en el puente de su nariz cuando respondió: Nunca esperé encontrarme con su señoría en esta casa. Es más bien una sorpresa encontrarme aquí, declaró Lord Locke, pero seguramente todos somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de que esta ridícula enemistad debería llegar a su fin, y qué mejor manera de terminarla que unir a nuestras dos familias en matrimonio. Le advirtió la furia en el rostro de Vincent mientras hablaba, mientras que Jonathan pareció que iba a estallar en lágrimas. Considero, dijo Vincent con gravedad, que debiste aprovecharte de mi prima para persuadirla a que se casara contigo, aunque sabías que mi tío siempre tuvo la intención de que ella se casara con mi hermano o conmigo. Puedo entender sus sentimientos, dijo Lord Locke, pero como Gita ha dejado en claro que me prefiere, espero que ambos sean lo suficientemente divertidos como para desearnos felicidad y no mostrar resentimiento. Bonitas palabras. Vincent se burló. El hecho es de que usted, o más bien Gita, nos está robando deliberadamente nuestra herencia, a la que tenemos derecho como Sullivans. Habiendo conocido a su tío, respondió Lord Locke, estoy convencido de que es perfectamente capaz de decidir por sí mismo quién se beneficiará de su testamento. Seguramente Gita no lo ha influenciado de la forma en que ustedes están insinuando. Tengo mi propia opinión sobre eso, respondió Vincent. Estoy convencido de que puedo encontrar testigos para probar no solo que mi tío está trastornado, sino que lo persuadieron ilegalmente para que hiciera un testamento completamente a favor de su nieta. Eso, por supuesto, lo decidirán los tribunales, respondió Lord Locke. Ciertamente contrataré a un abogado erudito para representar a mi prometida, y me aseguraré de que no se vea privada de nada a lo que tenga derecho. Creo, querida, que no podemos sacar nada bueno de seguir discutiendo con estos caballeros. Solo deja todos tus problemas en mis manos, ya que no deseo que lo hagas y que seas turbada por ellos. Gracias, respondió Gita. La mirada en sus ojos era más expresiva que sus palabras.
Lord Locke luego la sacó de la habitación. Mientras caminaban por el pasillo hacia el estudio, ella dijo: «Gracias, gracias. ¿Cómo puede ser tan maravilloso? Ahora, estoy segura de que Vincent y Jonathan lo pensarán 2 veces antes de volver a molestar al abuelo o iniciar cualquier procedimiento contra mí». «No pueden hacer eso de todos modos hasta que tu abuelo muera». Gita contuvo el aliento. De repente se dio cuenta de que una vez que su abuelo muriera, su supuesto compromiso llegaría a su fin y él no estaría allí para pelear sus batallas por ella y protegerla. Lord Locke no pareció darse cuenta del aspecto monótono del estudio. Se paró frente al fuego y dijo: «No te preocupes. Estoy bastante seguro de que tu primo Vincent se dará cuenta de que ir a juicio con una posibilidad muy pequeña de ganar un caso prolongado costaría una gran cantidad de dinero que entiendo que él no posee». Hizo una pausa antes de continuar. «En su propio interés sería mucho mejor para él mostrarse agradable contigo, con la esperanza de que le des algo a él y a su hermano, como una pequeña asignación. Si la riqueza de tu abuelo es tan grande como sospechas, será bastante fácil de hacer». «Sí, por supuesto», asintió Gita. «Y estaría muy dispuesta a ayudarlos. Pero creo que querrían mucho más que un poco. De hecho, prácticamente todo lo que poseo». «Eso es algo que ciertamente no deben tener», dijo Lord Locke con firmeza. Miró hacia donde estaba sentada, pequeña y abatida. Una vez más pensó que su cabello dorado era como la luz del sol. «Seguramente», preguntó como sugerí antes, «deberías tener a alguien aquí contigo. Después de todo, tu abuelo está muy enfermo, y no puedes quedarte con él todas las horas del día. Y al menos tendrías a alguien con quien hablar». «Me gustaría eso. Pero sé que molestaría mucho al abuelo si contratara a alguien sin su permiso. En cualquier caso, no tengo idea de a quién podría pedirle que viniera aquí, pues también lo encontrarían muy aburrido». «¿Pero estás preparada para aguantarlo?». Gita sonrió. «Es imposible que me vaya, y de todos modos no tengo a dónde ir, ni dinero». «No creo haber conocido a nadie con tantas dificultades en su vida al mismo tiempo». Lord Locke sonrió. «Supongo que es imposible para mí sugerir que vengas a quedarte en mi casa por unos días». Vio que los ojos de Gita se iluminaban. Luego dijo: «Eso es algo que me encantaría hacer, pero tal vez molestaría a tu amiga». Lord Locke supo de inmediato a qué amiga en particular se refería. Antes de que él pudiera hablar, ella continuó: «De todos modos estoy segura de que eso molestaría al abuelo. Pero tal vez podrías invitarme a almorzar o a cenar otro día. Eso sería muy emocionante para mí». «Serás bienvenida en cualquier momento», respondió Lord Locke. «Y como mis invitados se van mañana por la mañana, te sugiero que vengas a almorzar, y nuevamente por la noche». «Gracias, es muy amable de tu parte». «Debo dejarte ahora, y no permitas que tus primos te molesten». «Trataré de no verlos», respondió Gita. «Almorcé arriba hoy, y me quedaré allí mientras ellos permanezcan. Espero que se vayan antes de la cena». «Entonces te veré mañana para almorzar», dijo Lord Locke. «Cuídate, Gita. Y si en algún momento me necesitas, envía un mozo con un mensaje, y vendré a verte de inmediato». «Gracias, gracias», Gita dijo de nuevo. Él sabía que su gratitud venía de su corazón. Caminó con él hacia la puerta principal. Mientras montaba a caballo se quitó el sombrero, y ella pensó que era un gesto cortés. Se alejó. Lo observó hasta que se perdió de vista. Se habría sentido halagada si hubiera sabido que, mientras Lord Locke se cabalgaba por el parque, pensaba que, de pie en lo alto de los escalones, ella parecía muy pequeña, frágil e insegura. Era casi como si la enorme y fea casa la estuviera amenazando y pudiera ser aplastada por su peso. Luego se dijo a sí mismo que estaba siendo absurdamente imaginativo. Al mismo tiempo, estaba haciendo lo mejor que podía para pagar la deuda que tenía con su padre.